Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Gracias a todos por las muestras de cariño, por compartir los videos, por las cosas tan lindas que me escriben, por sus sugerencias. No se desesperen, leo todos los mensajes. Poco a poco voy respondiendo cada uno de ellos porque recibo muchísimos. Y todos los que quieran una cita, escriban a mi página Facebook, El Rincón de la Hechicera, que les van a aparecer debajo del video para que no tengan pierde. Y ahí voy respondiendo todas las dudas que tengan acerca de las citas, de la sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de runas, de Ogam, de tarot, de vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Si quieren trabajar en algún tema en específico, lo podemos hacer. Entonces escríbanme a mi página y ahí les doy los precios de todas las cosas que hago. Y bueno, ya saben que subo videos domingos, martes y jueves, y vamos a hacer un hechizo que es buenísimo para eliminar energías negativas. Y cuando uno se siente de repente súper bloqueado, súper estancado, o que hay chismes y malos entendidos, o que te pasa una cosa y otra, como que están en una rachita mala, este hechizo es buenísimo. Y les voy a decir que necesitamos. Tenemos un plato redondo que vamos a romper. Puede ser un plato viejo, puede ser nuevo, puede estar despojado, pero tiene que ser redondo. No importa el color. Aquí lo importante es que no tenga figuritas, que no tenga letras, que no tenga cuadros, nada de eso. Y vamos a necesitar un coco, pero un coco que tenga agua. No podemos usar otra cosa que no sea coco, porque ya ven que luego les digo, esto lo pueden suplir por tal cosa. Aquí sí tiene que ser un coco que tenga agua, o sea, que lo hagan así y que suene. Y vamos a ocupar 3 velas, ya saben, de las flaquitas, porque la vamos a poner aquí. Una roja, una negra y una morada. Si no encontraban de estos colores, pueden ser las 3 blancas, o que dijeran, bueno, encontré la morada nada más, bueno, la morada y las otras 2 blancas. Y a cada una le darían la intención del color con el que vamos a trabajar. Entonces al coco, con un marcador negro, que diga rojo, le vamos a poner aquí el nombre completo de nosotros. Y debajo del nombre completo le vamos a poner cómo nos dicen. Yo me llamo Angélica, pues me dicen Angie, a mí me gusta Angie, entonces le pongo Angélica Saiz, Angie Saiz, el nombre completito. Si se llaman a lo mejor Jesús, pues le dicen Chucho, como a cada quien le digan, pero primero el nombre completo y luego cómo les dicen. O cómo los conocen las demás personas. Ya que hayan puesto el nombre y cómo les dicen, entonces, si no les dicen de alguna forma, más que igual que su nombre, entonces lo van a poner 2 veces. No el apellido completo, sino nada más el nombre y el primer apellido. ¿Ok? No porque por lo general, bueno, en México tenemos 2 apellidos, entonces nada más como si fueran en Estados Unidos. Primero el nombre grande con los 2 apellidos y luego nada más uno con un apellido. ¿Y cómo lo van a pasar? Se lo van a pasar como si fuera el huevo. Entonces, primero se lo van a poner aquí en la cabeza, la coronilla lo van a dejar aquí tantito, y después lo van a pasar por toda la cabeza, aquí, luego del huesito de la cadera, por debajo de la axila, del otro lado, igual del otro lado, así. Y cuando estemos aquí, igual bajamos en circulitos, todo. Y luego en la parte de atrás, igual así, como si nos estuviéramos peinando. Lo ponemos así, de la parte de la espalda, vamos bajando, las pompas, las piernas, y en los pies va a ser del empeine y luego la planta de los pies. Ya que se hayan limpiado los pies, entonces lo van a agarrar con las manos, lo van a poner así, el nombre pues, tiene que quedar viendo hacia ustedes. O sea, yo estoy aquí y mi nombre está viendo hacia mí. Entonces, ya que lo tengan aquí, lo van a agarrar con las 2 manos y van a visualizar toda esa energía negativa de chismes, de enredos, de bloqueos, si traen mala racha, todo eso, como ustedes lo van soltando. Acuérdense que con una mano damos y con otra recibimos, para que nosotros todo lo que demos, dejemos aquí como toda esa energía negativa y todo lo que recibamos sea algo bueno. Entonces vamos a soltar todo eso y queda aquí. Y también si alguien nos está haciendo algo malo, pues no lo vamos a recibir. Entonces lo vamos a poner aquí, ya que ustedes sientan como que esa energía ya está súper descargada en el coco, lo van a poner en el plato. Y después vamos a ponerle a la vela, las 3 ya saben que deben de tener el nombre completo, aquí alrededor con una pluma, la pluma que sea, nada más para que se marque bien. Si es muy largo el nombre, lo bajan en espiral y a las 3 le van a poner saliva a su dedo y saliva aquí. Y al coco le van a poner saliva también, le ponen así y le van a poner saliva. Van a hacer como si fuera una espiral, si pensamos que la espiral sería así y así, pues lo van a poner aquí y le ponen saliva así, dibujando ese espiral. Y después van a prenderla, primero la roja, que quedaría en la punta. Luego vamos a poner la morada, que también ya tiene nuestro nombre y tiene la saliva. Y la vamos a poner del lado izquierdo. Y luego la negra, que la vamos a poner del lado derecho. Ya que lo tengamos así, vamos a ir encendiendo una por una y vamos a ir pidiendo lo que les voy a decir.
Si no tuvieran las velas de estos colores, entonces la que ustedes digan, ok, esta es blanca, pero para mí es el color rojo, porque va a representar la fuerza, el empoderamiento para poder destruir todo aquello que me está estancando y que me obstaculiza en algún momento de mi vida. Y encienden esa luz visualizando esa llama que ustedes necesitan y desean en este momento de su vida. Después van a pasarla al color morado para transmutar toda esa energía negativa que les impide también avanzar, que se les abren los caminos, si de repente a lo mejor se topan con las mismas personas, relaciones tóxicas, todo eso para el color morado. Y después la del color negro. Y con esta van a pedir que se destruya cualquier tipo de energía negativa, cualquier obstáculo que les impida avanzar, si hay entidades en su casa, si hay, ustedes traen algo pegado, si tienen ahí de repente como toda esa energía o esas larvas astrales o esa energía negativa, que el fuego ayude a transformar todo. Van a frotar las manos y las van a pasar arriba y van a hacerlas así en círculos en sentido de las manecillas del reloj. Aunque estamos eliminando, ahorita estamos así para fortalecer y para empoderar y hacer crecer este deseo y trabajar con este fuego. Y después lo vamos a ir bajando de esta forma, como si fuera como un velo, y lo van a poner así. Ya que ustedes hayan meditado con las velas, cada uno, ahora sí que depende de cada uno cuánto tiempo va a meditar, qué va a pedir en cada una, pero pidiéndolo como respecto a eso que les acabo de decir, con sal de grano, que sal de grano es esta, la que es de bolitas. Puede ser sal del Himalaya también. Si no consiguen de esta, sí pueden usar sal de mesa. Y lo van a poner arriba del coco, un poquito, y después lo van a poner alrededor del plato, para que esto quede protegido y para que sea un círculo de protección de todo lo que se recoja aquí, no se vuelva a absorber en ningún lado, ni en su casa, ni nada. Ya que lo tengan así, yo por ejemplo, a mí me queda, ustedes, bueno, lo van a ver así si están frente a ustedes. Yo lo tengo así, entonces ustedes de frente tendrían la vela roja, la morada y la negra, de esta forma. Y si se fijan, aquí queda en donde va el nombre, que sería como la cabeza, nosotros como la mollera, por así decirlo, quedaría aquí. ¿Okay? Que al final es donde necesitamos como esa conexión, es la coronilla, necesitamos la conexión con la divinidad para poder realmente atraer lo que deseamos, pero para eso nos tenemos que eliminar toda esa energía negativa que nos impide conectarnos, ahora sí, con esa fuente de luz, esa fuente sagrada que nos ayuda a abrir los caminos en todo momento. Entonces, ya que la tengan aquí, pueden igual seguir meditando todo lo que ustedes quieran. Cuando se terminen las velas, bueno, ya saben, si se llegan a apagar las velas, las vuelven a encender, no las vayan a apagar. Es muy importante que cada hechizo que hagan no las apaguen. Si tienen que usar velas más chiquitas, porque a lo mejor no pueden dejarlas prendidas, usen velas más pequeñas, pero no las vayan a apagar porque cortan el trabajo que están haciendo. Si de repente algo muy especial tienen que apagarlas, bueno, no les soplen. Entonces las apagan con apagavelas o con algo de metal o con saliva y así. Entonces van a pedir que astralmente esa vela siga encendida. Van a pedir permiso para apagarla físicamente, pero que astralmente siga encendida. Y al día siguiente que la enciendan, van a visualizar cómo continúa esa energía de todo lo que ustedes pidieron. Pero traten de no apagarlas, eso es muy, muy importante. Entonces ya cuando se apaguen las velas, todo lo que haya quedado de la cera y las velas se va a quedar en el plato. El coco lo van a meter a unas bolsas de plástico, puede ser una o dos o tres, dependiendo cómo estén de gruesas las bolsas. Y afuera de su casa, ya sea en una banqueta o en una esquinita, ahí lo van a romper, o sea, lo van a azotar. Pero ustedes no van a levantar los pedazos, ni el agua, ni nada, porque ya va a estar dentro de unas bolsas de plástico. Y luego, en esa bolsa, la van a abrir y van a meter este plato, para que ahí también se rompa. O sea, primero rompen el coco, abren la bolsa, no se va a salir lo que pidieron ahí que se fuera. Por eso les digo, a lo mejor 3 bolsas de plástico, en una puede quedar el coco, las otras lo amarran así, y entonces a lo mejor la última, nada más que ya no van a ver el coco ni nada, le meten el plato con todo y lo que queda de la cera y las velas, y vuelven a azotar el plato para que toda esa energía se rompa, se destruya, la cierran y ya la pueden tirar a la basura. Háganlo, es buenísimo. Y aquí lo importante es que, bueno, lo hagan, lo pueden hacer cualquier día, pero en la luna menguante. Después de la luna llena lo pueden hacer, y los mejores días serían martes y sábado, porque la energía de Marte y la energía de Saturno son muy buenas para destruir obstáculos. No quiere decir que otros días no, pero eso sería como que tenemos una ayuda extra para hacerlo. Entonces,
Hagan sus velas, son buenísimas. Déjenme abajo sus comentarios a ver cómo les funciona, si han trabajado con los cocos, cómo les sirve. Y bueno, ya saben que les mando un beso con mucho cariño y que todo lo que yo les comparto son cosas que a mí me funcionan y me gusta compartirlas con ustedes de todo corazón para que ustedes también muevan esa energía y aprendan también ustedes a hacer cosas en su casa. Espero que estén teniendo un gran día, tarde y noche, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que les mando un beso con mucho cariño.